hora de disponerse a disfrutar de un buen especial. Tienes una cita con la música de selección, temáticas o cubrimientos. Especiales La Cuarta Estación. No lo pierdas de audio. Bienvenidos amigos oyentes a La Cuarta Estación. Este es un nuevo especial y hoy les traigo un súper tema muy interesante para que conozcamos cómo a través de un oficio, a través de la barbería, podemos transformar vidas, transformar territorios y crear tejido social en nuestros lugares donde habitamos. Quédense con nosotros aquí en La Cuarta Estación porque hoy con Martín Emilio Cortés Orozco. Él es el director, la persona encargada, fundadora de Barber Art, un proyecto que se desarrolla acá en la comuna. Bienvenido, Martín, aquí a los micrófonos de La Cuarta Estación. Bueno, muchas gracias por la invitación y hay mucho por contar. Empecemos por el principio. Vamos a empezar a conocer un poco acerca de ese proyecto en el que la barbería sirve para transformar vidas, para crear tejido social. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues para hablar de la barbería vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Vamos a pensar, la mayoría de las personas creo que han ido a una barbería, si son chicas, bueno, no importa pues que sean jóvenes o no, me imagino que van a acompañar al novio, al esposo, a los hijos. Entonces quiero que se detengan a pensar en algo, en las diferentes dinámicas y estéticas de una barbería. Se trabaja sobre un lienzo, que es un sistema morfológico que tiene, digamos, dentro del desarrollo técnico de un corte, disciplinas del dibujo, de la escultura, de la graficación, pero también la música que se coloca, las conversaciones que se dan dentro de la barbería. Ese espacio, mientras se está desarrollando ese ritual estético de un corte, permite dinamizar una cantidad de acciones. El conocerlas, el conocer algunas y dinamizar otras, eso es el papel de Barber Art. Muy bien, ¿y cómo la barbería, cierto, llega a ser ese eje, cierto, de la transformación de los jóvenes? Bueno, pues yo creo que en una sociedad donde los jóvenes necesitan pertenecer a algo, la barbería tiene un rol muy importante, y es que cuando un joven entra a la barbería, las personas no lo etiquetan, sino que se vuelven amigos de él, forman vínculos empáticos con las personas, lo reconocen por su nombre. Se llama Carlos, se llama Elkin, se llama Felipe, él es el barbero de tal persona. O sea que es un personaje público, es un líder social en la comunidad, él transforma porque él es un receptor y un emisor de información. O sea que automáticamente la barbería lo pone a él en el mapa territorial. Bueno, y esto lo vamos a poner en conjunción con Barber Art. ¿Qué es Barber Art y cómo encaja en todo este proyecto tan maravilloso que tienes? Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes para mí en todo este proceso, yo 20 años de barbero, pero Barber Art ya lleva 7 años de trabajo, y es entender de que la sociedad hoy en día no está aislada. O sea, está el territorio X y el territorio Y, disculpa, no es despectivo, pero hay diferentes territorios, la 1, la 2, la 3, la 4. Debemos de entender de que los diferentes movimientos deben, digamos, de centrarse en generar estructuras que trabajen en red a nivel de territorio, de ciudad, de departamento y de país. Entonces, con Barber Art nosotros nos dimos cuenta que es importante que el barbero puede generar en su barbería vínculo empático con 500 o 1000 personas, con las cuales se reúne 2 o 3 veces en el mes durante 45 minutos. Hagámonos una pregunta: ¿qué pasaría si hay una red de barberías a nivel departamental y tener también los barrios de Medellín? Esto nos da a nosotros un promedio de casi 400 barberías, donde a cada barbería van 500 o 1000 personas que se reúnen con ese dueño de la barbería 3 veces en el mes durante 45 minutos. Piensa qué podemos hacer. Y bueno, ¿qué han podido entonces plantearse ustedes frente al desarrollo de este proyecto con los jóvenes aquí en la Comuna 4? Bueno, pues con los jóvenes aquí en la Comuna 4 pues ha sido muy interesante, porque los jóvenes que llegan a la carpa y empiezan el proceso, que son de acá del territorio,
de pronto ellos no tenían una percepción del territorio, y nosotros tenemos unos productos que luego les contaré, unos productos que le permiten al barbero leer, entender e intervenir el territorio, porque esa es la meta. Por más que se profesionalice un barbero correlacionándolo con el arte, pero si no lo correlacionamos con contenidos sociales, culturales, económicos y políticos, no podría generar ni lectura, ni entendimiento, ni intervención del territorio. Eso es tejido social. ¿Y de qué forma entonces estaríamos viendo ya materializado esa estructura, cierto? Bueno, entonces la primero es, hay una columna vertebral, que es la profesionalización de la barbería, correlacionándola con disciplinas del arte, dibujo, escultura y graficación. Lo hacemos con apoyo de la Nacional, de la Antioquia, la Facultad Superior de Artes. ¿Apoyo de qué manera? Pues nosotros sabemos cortar, pero tenemos de entender ese lenguaje que nos permite saber que dentro de un corte hay profundidad, altura, hay escala de grises, hay una escala tonal, ¿cierto? Que le da la herramienta al barbero de aprender a graficar el corte, pero también le permite entregar una ficha técnica a su usuario, y también le permite enseñar, ¿cierto? Entonces, cuando esa es la columna vertebral para nuestro grupo de barberos, que se forman como no solo como barberos sino como docentes, automáticamente pasamos a entregarles eso otro, lo que es cómo puede generar lecturas, entendimiento e intervención del territorio. Tenemos 3 productos. El primer producto es cada barbería articulada en nuestro proyecto, o aquí en nuestra carpa taller, la sede principal en el barrio Moravia. Nosotros sacamos catálogos de cortes, catálogos que hemos sacado con Secretaría de Juventud, con Casa Museo de la Memoria, con No Violencia, donde automáticamente, para romper el hielo entre el barbero y el usuario dice: yo quiero un corte, saca el catálogo, y resulta que los nombres de esos cortes hablan de recursos, de memorias, de problemáticas. O llega el joven y dice: no, yo quiero hacerme un dibujo, saca un catálogo y dice: esos dibujos tienen nombres de los diferentes caciques que vivían en el Valle Aburrá, que lo hacemos con el Archivo de Patrimonio Histórico de Medellín. Ese es el primer producto, para romper el hielo. El segundo producto, hicimos un acuerdo con las universidades públicas y privadas y movimientos sociales, diciéndoles: ustedes necesitan información de los territorios, y ¿quién más sabe la información del territorio? El barbero. Entonces vamos a ser interlocutores. ¿Cómo logramos tener información de los territorios? Mediante una figura que se llama una historia por un corte. Es un trueque. Nosotros le cortamos el cabello gratis a migrantes, a desplazados, a personas con condiciones de calle, o bueno, hay otra cantidad de condiciones políticas. Ellos a nosotros nos regalan su historia, nosotros la registramos, buscamos temas en común que quieran investigar todas las universidades, y ahí hay un producto investigativo. Y el tercer producto es: cada barbería tiene un mapa satelital. Ahí identifica con códigos QR las propuestas del territorio, de manera que cualquiera pueda escanear y entender qué es lo que hay dentro del territorio. Por último, ese mapa con Ruta N se transforma en una plataforma de turismo comunitario. Esos son los 3 productos de lectura de cada barbería. Bueno, y durante este proceso, ¿qué retos has encontrado en el proceso? Bueno, yo invito a las personas a que hay una frase que dice que para que haya un cambio es obligatorio y necesario pensar, y pensar es la responsabilidad con la duda. Yo leía en estos días en una revista que decían que el invento más grande de la humanidad es el método científico, y yo discrepo de eso, porque es que el método científico no es ningún invento, es un mecanismo de defensa. Todos nosotros somos capaces de tener la responsabilidad con la duda. Lo primero que tienen que entender las personas, antes de decir que tiene una cantidad de obstáculos y cosas, es tener una responsabilidad con la duda y decir: ¿y qué pasaría si yo hago esto? Y para que eso se dé, el método científico, prueba, ensayo, errores, de tiempo. Piense en lo que usted quiere hacer, y hay que confrontar una cantidad de acciones, ¿cierto? Errores y errores. Los errores no son nada más que experiencias. Entonces yo invito a las personas a que cuando tienen proyectos piensen siempre que todo lleva un plazo, pues que tiene un tiempo determinado en ese método científico, la responsabilidad con la duda, y que también se debe de correlacionar. Hoy en día nada trabaja solo. Nada trabaja solo. Entonces es cuando sales y exploras y observas realmente, bajo este contexto de la posibilidad de la duda, de la responsabilidad con la duda, vas a crear. Entonces yo invito a las personas a que crean y que entiendan que los retos más grandes son eso, uno mismo, el confrontarse. Muy bien, y dentro de esos retos también, pues, mencionabas que pues realmente confrontarse con la duda, ¿cierto? Preguntarse y permitirse digamos que dentro del marco de pensamiento haya el interrogante de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, si está funcionando, no está funcionando. Dentro de esas actividades, los retos que has encontrado con los jóvenes que llegan a Barber Art a tocar las puertas y empiezan su proceso o quieren empezar su proceso, ¿cómo has afrontado esas situaciones difíciles con ellos y cuáles son?
Bueno, yo creo que el reto más grande, siempre yo creo que a cualquier persona que genere o que cree acciones de gestión cultural o de liderazgo social, el reto más grande es lograr que las personas permanezcan y que entiendan que hay un proceso. Pero el proyecto nos ha permitido a nosotros, porque es un proyecto que es nuevo de cierta manera en su articulación con esta cantidad de contenidos y que nos ha ofrecido una cantidad de escenarios. Vuelvo y repito, el reto más grande siempre ha sido que los chicos, los jóvenes, los y las entiendan de que hay un proceso y que lleva tiempo. El conocimiento, hoy en día los jóvenes y chicos y chicas, qué pena, pero sí les quiero enviar un mensaje desde acá, deben de entender que una cosa es mirar y otra cosa es observar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Deben de aprender a observar y a escuchar, ¿cierto? Y que luego tratar de entender que lo que hagan deben de comprobar si funciona. O sea, pensamiento crítico para que romper todas estas circunstancias que a Barbera hay veces lo ha limitado y que ha sido el reto más grande, es que entiendan que hay que hacer un proceso. La vida es corta, pero también es larga. Es de acuerdo como la quieras vivir. Muy bien, y bueno, en ese recorrido que ha tenido Barberart desde sus inicios, hace 7 años, hasta el día de hoy, ha encontrado aliados estratégicos como las universidades públicas, privadas, institucionales. Cuéntanos un poco más acerca de esos aliados que han hecho posible el sueño de Barberart. Bueno, entonces, para hablar de los aliados, también debemos de ser muy conscientes, todo debe de tener una estrategia. Todo debe tener una estrategia. Y es, primero, ¿qué tipo de tejido social se necesita hoy en día para automáticamente pensar qué aliados necesito? Entonces, vamos a hablar. En este país hoy en día hay una polarización y los movimientos sociales siempre tratamos, los liderazgos sociales, siempre tratamos de aislarnos un poco y no pertenecer y no estar a favor de ningún movimiento político, pero si hay una cosa que debe haber muy clara dentro de los aliados es que deben de participar. Hoy en día la empresa privada, se debe encontrar la manera en que la empresa privada se articula a los movimientos sociales, ¿cierto? Para poder eliminar ese elemento disruptor de lo que significa lo social y lo comunitario, que hay veces lo vuelven romántico, y es entender se necesita. La empresa privada a nosotros nos acompaña en la parte de fortalecimiento, el Grupo Argos. Y eso ha sido para nosotros de verdad que tener el acompañamiento de alguien que habla de fortalecimiento financiero y administrativo, el Grupo Argos. Pero también tenemos la Facultad Superior de Artes, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de APID hace poco nos acompañó en un proceso de construcción de manual de marca. Pero también trabajamos con la administración pública, hablamos de la Secretaría de Juventud, la Secretaría de la No Violencia, la Secretaría de Participación Ciudadana. Hay una cantidad de instituciones que se han venido articulando. Ahora en este momento estamos hablando de lo que significa la Asamblea Departamental, de como unidad solidaria, cómo nosotros consolidamos ese proyecto a nivel de Antioquia. Entonces yo creo que hay veces nos enredamos un poco y cuando buscamos los aliados es lo que los aliados nos quieran ofrecer. No, es mirarnos adentro y decir hacia dónde vamos y a quién necesitamos. Cómo nosotros podemos plantear lo que tenemos y decirle, tú necesitas esto. ¿Y por qué lo necesitas? Porque esto dinamiza lo que tú tienes, económico, social, cultural, económico o político. Muy bien, entonces ya para finalizar vamos a darle entonces a los oyentes la oportunidad de conocer el proyecto, dónde están ubicados, en qué lugar de la comuna podemos encontrar a Barberart. Bueno, nosotros nos van a encontrar en la plazoleta, la Estación Caribe. Se van a encontrar, bueno, en este momento hasta la próxima semana. Yo creo que faltan todavía 6 días con la carpa que tenemos, pero ya en 6 días estaríamos cambiándolo por una plataforma que nos regaló a nosotros, con Paz Urbano, el sistema de puentes del Grupo Argos. Y se van a encontrar con algo muy interesante, es porque van a ver barberos que tienen al frente un espejo, pero tienen un tablero. Cada barbero tiene un espejo y un tablero. ¿Cómo así? Pero un barbero, ¿para qué tiene un tablero? Porque él no solo se forma como barbero, sino como docente y como líder territorial. O sea, que él debe de aprender a replicar lo aprendido, no solamente desde la barbería, sino la visión que tiene del territorio, desde su territorio, desde el territorio de ciudad y desde el territorio departamental.
Muy bien, muchísimas gracias Martín por estar con nosotros acá en la Cuarta Estación. Este proyecto que integra a los jóvenes con el arte, con la construcción y la creatividad, ¿cierto? La construcción de tejido social, el aporte al desarrollo del territorio, a conocer sus historias y también a encontrar en la barbería un oficio que durante toda su vida va a fortalecer la economía de los hogares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un mensaje final que quieras dejar a la comunidad. Bueno, me gustaría, porque estoy seguro que esto lo van a escuchar todas las barberías aliadas, porque apenas salga, lo voy a decir que por favor lo escuchemos. Le doy un mensaje a todas las barberías en el departamento de Antioquia y a las barberías de Medellín, de que entiendan que ser tejedor no es un cuento aislado, es sentirse que vibramos juntos, que cuando estén escuchando esto, pues cuando lo estén escuchando de verdad se sientan que vamos a empezar a intercomunicarnos constantemente por los diferentes medios gracias a la Cuarta Estación, y sé que no es ni la primera ni la última vez que vamos a estar acá. Muchísimas gracias por ese mensaje y bueno, los dejamos entonces con la mejor programación aquí en la Cuarta Estación. Marquen la campanita ahí, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como emisora de la Cuarta Estación. Especiales La Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.